Hoy principalmente quiero contarles un poco lo que fue el Congreso en Cali. Estuve allá del 2 a 2, 3, 4, 2, 3 y 4, al fin el 5 no hubo lo que iba a haber. Y bueno, el Congreso de Cali, a diferencia del encuentro de familias que hubo en Cartagena, era un evento más académico, en auditorio, con programación de conferencias, con invitados locales, nacionales, internacionales, y estaba planteado un poco más allá del tema de educación en casa, estaba planteado desde la perspectiva de cómo podemos vivir mejor. Entonces había distintos temas, algunos relacionados con la educación en casa, otros relacionados con el trabajo en comunidad, con las emociones, con el ser mujer y el ser mamá, y estuvo muy interesante. Los primeros 2 días fueron conferencias en un auditorio de la Secretaría de Cultura de Cali. Esos 2 primeros días, bueno, se habló de desescolarización, se habló de crianza, se habló de comunidad, alguien estuvo hablando de las comunidades indígenas, se habló de la legalidad de la educación en casa, se habló también de la educación artística, alguien hizo una ponencia sobre las tecnologías y un poco desde una perspectiva como de que eso es un peligro que hay que saber manejar. Bueno, estuvo muy bonito. Siento que hubo muy poca asistencia, pues fue un evento muy local, muy de Cali, familias de Cali y principalmente las familias del grupo hacen parte de la comunidad de Living School. No, yo sé que hay más familias en Cali, no estuvieron allá. Hubiera sido chévere que lo hubieran aprovechado porque estuvo bien, estuvo bonito. Sin embargo, aunque haya sido poca gente, de todas formas estos eventos siempre son muy enriquecedores, tanto para quienes vamos como ponentes como para quienes van únicamente de asistentes. Había una programación paralela para los niños, yo no me enteré mucho de esto ni de cómo funcionó, pero sí vi que todo el tiempo los niños estaban en actividad permanente. Nos hicieron un recibimiento muy lindo, el grupo, los niños del grupo del Living bailaron salsa, así todos profesionales con su traje y tal, muy bonito. Em, ¿Qué más les puedo decir? Como siempre para mí, una de las cosas más ricas de estos eventos es el contacto con las familias. Yo voy, hago mi ponencia y me siento a escuchar las demás ponencias, pero lo que más disfruto son los ratos en los que puedo ponerme a conversar con las familias, ya sea en los break, o a la hora del almuerzo, porque después de las ponencias creo que no hubo mucha interacción, cada quien salía para su casa y estuvo, pero siempre había espacios entre ponencias y para conversar. Eso me gustó mucho. Siempre me gusta como conocer las familias de las ciudades. Ah, bueno, en esta hubo unas familias también de Popayán. Pues Popayán está cerca de Cali, entonces creo que hubo 3 familias de Popayán y si no estoy mal hubo 2 familias de Medellín y no más, así como de asistentes. Em, digamos que se tocaron muchos temas, hubo muchas conferencias, yo creo que ellos luego van a compartir las memorias de este evento, se hicieron grabaciones y se va a hacer como una especie de conversación posterior para entre todos los asistentes o quienes quieran de los asistentes armar las ponencias. Así que no les voy a hablar de todos los temas. Yo hice una ponencia sobre la crianza, que fue un poco como el tema que me pidieron que tocara. Eh, Crianza, la historia de la infancia, cómo se ha manejado la crianza a través de los años, cómo la manejamos ahora y de qué manera nosotros como padres encargados de la crianza y de la educación y del acompañamiento de nuestros hijos podemos utilizar esta posibilidad de estarlos acompañando para lograr para ellos, para nosotros, para toda la familia, una vida mejor, un mejor vivir, que era como el tema central del evento, que era el buen vivir. Eh, yo tengo el texto de lo que dije, espero pues estarlo publicando pronto en mi blog. Creo que se hicieron grabaciones, pedí la mía, si la consigo, entonces pues la estaré publicando también, supongo que en mi canal de YouTube. Eh, entonces ese fue mi tema. Pero hay principalmente dos temas de todos los que se hablaron estos 3 días. Ah, bueno, no les conté. El tercer día fue en el zoológico, ya nos sacaron del auditorio y nos llevaron al zoológico de Cali
y en distintos espacios hubo distintas charlas. Hubo una charla muy bonita que nos dio Vanessa, que vino desde Pereira a darla, hablando sobre el mundo emocional, tanto de nuestros hijos como el nuestro, y cómo es muy importante ser conscientes de nuestras emociones y ser conscientes de nuestro propio mundo emocional y manejarlo y no sé si controlarlo sea la palabra, pero pues hacernos cargo de él para poder acompañar a nuestros hijos con sus emociones y aprender a que aprendan a entenderlas, identificarlas, ponerles nombre, expresarlas, para que no se les queden ahí atoradas, que es lo que muchas veces pasa, o se les quedan atoradas o nosotros no les damos validez a sus emociones y entonces eso ahí, eso se queda y sale más adelante. Esa charla estuvo muy linda, terminó con una práctica de yoga. Yo hice la mitad porque la otra mitad me quedé conversando con una abuela súper chévere que conocí ese día. También hubo una charla en la que no estuve por completo, de una persona que venía de una comunidad indígena y un poco contó como las prácticas de buen vivir que tienen en la comunidad indígena. Fue lo poco que alcancé a entender en los momentos que estuve ahí. Después se caminaba por el zoológico y se llegaba a otro sitio donde iba a haber una charla, un conversatorio sobre el maltrato. Durante este caminar por el zoológico pasamos por unas zonas donde había niños de living que estaban exponiendo esa parte del zoológico. Eso sí me lo disfruté, estuvo muy lindo, me gustó mucho porque ellos lo habían preparado así como con mucho amor y cada uno desde su estilo propio hizo una presentación de o de un ave o de algún animal o de la parte de la estación del zoológico en la que estábamos. Finalmente fue la charla sobre maltrato a la que estaban invitadas, entre otros, dos funcionarias del ICBF allá de Cali, pero lo que yo vi fue que esto no fue tanto un conversatorio como que los invitados y los ponentes expresaban algo, sino que ellas dos básicamente hablaron de sus labores dentro del ICBF y luego los que estábamos escuchando las hicimos preguntas, ellas nos respondieron las preguntas y el tiempo se acabó muy rápido. Entonces yo quisiera hablar de dos de los temas. Uno de esta charla con las funcionarias del ICBF y otro del tema que se trató, uno de los temas que se trató el día anterior, que fue el tema de las políticas públicas y de nuevo el tema de la legalidad de la educación en casa en Colombia. Bueno, encadeno esto con algo que hice en el Encuentro Nacional de Cartagena. El tema que me tocó a mí hablar para las familias fue justamente ese, el de la legalidad. Y se habló mucho y pues no me voy a extender, pero algo que hice en esa charla, que creo que no la había hecho en ninguna charla anterior, fue mencionar esas partecitas de la ley que pueden no ser tan favorables para nosotros. Entonces, existen en las leyes colombianas unas partes, unos artículos que pareciera que dan a entender que educar en casa no es tan permitido o que la escolarización aparentemente sí es obligatoria o que los padres tienen que cumplir un requisito de como de ser idóneos profesionalmente para impartir clase. Esos puntos no los voy a mencionar aquí, pero quiero contar que existen, los estaré mencionando luego, tal vez haga una charla solo para retomar ese tema, que siempre es bueno tocarlo de vez en cuando y creo que en mis videos la última vez que lo toqué fue en agosto del año pasado. Entonces, en Cali se habló un poco como de qué son las políticas públicas, para qué sirven las políticas públicas, qué entendemos cada uno de nosotros como política pública y qué quisiéramos nosotros que hubiera en materia de política pública alrededor del tema de la educación en casa. Entonces, bueno, varias personas había un invitado como especial para ese día que era Camilo, que en algún momento cuando lo conocimos era asesor del Senado, pero ahora parece que está haciendo campaña para el Consejo de Cali, si no estoy mal, pero pues ha estado muy enterado del tema de la educación en casa y incluso con él se estuvo tocando la posibilidad de un proyecto de ley que yo realmente nunca vi el texto, no sé exactamente qué era lo que se iba a proponer. Él nos habló como desde su práctica de persona que trabaja la política y vive la política, como qué son las políticas públicas, qué busca el gobierno con eso. Y luego quienes estábamos ahí expresamos como nuestras opiniones. A mí me quedó sonando alguien que decía que las políticas públicas son necesarias porque necesitamos que nos garanticen
que nuestras necesidades son cubiertas y que nuestros derechos están siendo respetados. Y ante eso, pues yo hacía la pregunta de, bueno, eso me parece un punto muy interesante porque como comunidad entonces miremos cuáles son esas necesidades que nos parece que necesitamos que haya una política pública para que estén satisfechas. No sé, qué necesidades tenemos en este momento como comunidad y para qué necesitaríamos una política pública. Entonces sería bueno, mi propuesta en ese momento fue, este puede ser un punto de partida para una discusión sobre el tema. Definamos qué necesidades creemos que tenemos y por qué pensamos que una regulación, una reglamentación, una mención en la ley, algún cambio en las leyes o algún decreto o algún proyecto de ley podría satisfacernos esas necesidades. Entonces, mi propuesta que dejo aquí es, pensemos si tenemos realmente necesidades que pueden ser satisfechas con un cambio en las leyes o con una reglamentación. Y también hablaba de que todos necesitamos que se nos cumplan nuestros derechos y que al estar en este estado de alegalidad o vacío legal, tal vez hay derechos que se nos están vulnerando. Yo no los veo, pero de nuevo esto se suma a la pregunta anterior. Así como si hay la sensación de que hay unas necesidades que nos puede satisfacer una reglamentación o un cambio en la ley, ¿qué derechos creemos que se nos están vulnerando y que para que dejen de ser vulnerados necesitaríamos una mención en la ley o un cambio o un decreto o algo así? Entonces, esa era un planteamiento que expresé ese día y quería expresarlo aquí también ante las personas que me escuchen o que vean este video. Creo que podríamos irlo conversando. Si quieren, en los comentarios del video podemos empezar a discutirlo, ya sea en el video en Facebook o luego en el video en YouTube cuando lo suba. Eso como lo que tenía para decir y para mencionar. También ahora paso a la sesión que tuvimos con las funcionarias del bienestar familiar. Ellas un poco nos hablaron de su labor, que a ellos les llegan denuncias por distintos medios, por llamadas, por cartas, por distintos medios que tienen para recibir denuncias y ellos están en la obligación de atender todas las denuncias que reciben. Yo les preguntaba por cuál es realmente el procedimiento que se cumple, que ellos llevan a cabo, que las familias dicen llegan a mi casa sin avisar. Pregunté si eso era permitido y dijeron que sí, que realmente cuando se trata de ir a verificar que no haya vulneración de derechos, ellos tienen que llegar sin avisar para que las familias o las personas no se preparen y no muestren, pues, digamos, lo que no es. Pero, sin embargo, ellos dicen que ellos lo que van es a ver que no haya maltrato, que no haya abandono, pero que tampoco llegan al punto de creer pues que si la cama está extendida o hay algunos platos sin lavar es porque la casa está abandonada. Que ellas, digamos que con su experiencia y con el tiempo que llevan haciendo esto, pues han ganado una especie de sensibilidad para realmente detectar cuando hay algo en un hogar que no está funcionando bien. Incluso decían, yo puedo llegar a un apartamento perfecto donde todo está limpio, donde el niño está sentado al piano, donde la empleada está ahí, pero uno va a ver y el niño está siempre solo porque no están los papás y entonces tal vez ese niño no está tan bien, a pesar de que todo parezca estar muy limpio y muy aséptico y él muy bien atendido. Entonces, de todas maneras, ellas, pienso yo, están entrenadas en observar abandono, maltrato, explotación, abuso, pero todavía en el tema de la educación están muy escolarizadas en su mente. Y creo que ahí es donde normalmente tenemos problemas, porque si llega un funcionario o una funcionaria que realmente está convencida de que la única manera de garantizar el derecho a la educación de los niños es con una escolarización o con un esquema muy escolarizado, pues entonces si esta persona no encuentra cuadernos, no encuentra que los niños están matriculados o que están siguiendo un currículo o que alguien los está evaluando, entonces ahí es donde hay problemas. Sin embargo, después de esta charla y de que hicimos nuestras preguntas y todo eso, alcancé a conversar un poquito más con una de ellas y ella me decía, es que la gran pregunta que nosotros tenemos para ustedes y que deberían ustedes mismos desarrollar un mecanismo para responderla es ¿cómo podemos nosotros como funcionarios estar seguros de que ustedes sí están dando una buena educación
a sus hijos? ¿Cómo sabemos que están dando una educación que es suficiente? Y me deja ese planteamiento, me dice, ustedes mismos como comunidad o como familias deberían ser capaces de dar una respuesta. Así como un médico sabe que hay unas cosas que él mide para poder decir este niño si está bien de salud o no, deberían ustedes desarrollar una manera un poco más que se pueda medir para demostrarnos a nosotros cuando preguntemos que los niños sí están siendo educados. A mí esa me parece una pregunta súper complicada porque las familias que educan siguiendo currículos, siguiendo programas, haciendo mucho trabajo escrito o con una plataforma o algo así, tienen mucho material para hacer esta demostración. Pero las familias que educan de una forma más libre, las familias que no están evaluando al niño permanentemente, las familias que simplemente a través de la conversación van notando los aprendizajes que están sucediendo en los niños, pues tal vez la tenemos un poquito más difícil para demostrarles a ellos que estamos educando, más allá de decirle, converse con mi hijo, dígame qué tipo de persona está viendo usted ahí al frente. Entonces, esa es una pregunta que creo que tenemos que empezar a trabajarla y a trabajarla entre todos. Pues claro, si tenemos evidencia, si tenemos fotos, hacemos videos, hay dibujos, hay proyectos para mostrar, hay un niño que toca un instrumento o que habla un idioma, ese tipo de cosas se pueden mostrar, pero no sé si pudiéramos desarrollar un mecanismo o, o un listado de requisitos que nosotros mismos nos pongamos para demostrarles a ellos en caso de que sea necesario demostrarlo. Entonces ese era el segundo tema que quería tocar, el de la legalidad, dejando las preguntas planteadas de qué necesidades sentimos que no nos están siendo cumplidas y tal vez qué derechos sentimos que se nos está vulnerando por el hecho de estar en una situación de vacío legal. Y ante el ICBF principalmente, cómo podemos responderles a ellos esa pregunta de cómo demostramos que sí estamos educando. Básicamente eso era lo que yo quería hablarles hoy. Sé que el Congreso fue muy distinto al encuentro y hablando con algunas de las personas que organizaron el encuentro y algunas de las personas que organizaron el Congreso, quedó como el planteamiento de estas dos cosas son complementarias. Sería muy bueno poder hacer algún tipo de trabajo conjunto porque sabemos que hay familias que buscan más lo académico y familias que disfrutan más el compartir espontáneo. Entonces estos dos eventos se complementan. Incluso se llegó al planteamiento de hacerlos ambos en un mismo momento, en una misma ciudad, para que sucedan las conferencias y el encuentro espontáneo durante, no sé, una misma semana o algo así. Sobre eso pues estaremos conversando mucho. En este momento ambos eventos están planteados de nuevo para el año entrante. El encuentro nacional se va a hacer en septiembre y creo que este congreso tiene una fecha tentativa de junio, si recuerdo bien. Incluso estamos mirando si hacemos la feria que hace varios años ya no la hemos vuelto a hacer, la Expo en Familia, y mirar que si se puede hacer en conjunto con todo esto o si se hace simultáneo en varias ciudades o en qué fecha se hace. Así que bueno, quienes quieran participar de estos eventos, quienes no se enteraron y quieren estar enterados para el próximo año, asistir, ayudar a realizar, a organizar, yo creo que todas las manos son bienvenidas. Ojalá se hicieran muchas más de estos encuentros, de estos eventos, de estos congresos, de todo tipo, porque yo sé que hay muchas familias educando en casa, no todas van a uno ni van a otro, pero creo que ya somos suficientes como para que haya público para distintos eventos durante el año, sin decir que como todos fueron ya al encuentro y entonces ya no pueden, si todos fueron a una ciudad ya no pueden ir a la otra o algo de ese estilo. Siempre hago la misma invitación, participen, anímense a colaborar, a proponer, a hacer comunidad, a mover los grupos en sus ciudades, porque eso para mí es una de las cosas más importantes cuando estamos educando en casa, si queremos hacerlo acompañados de otros, y es ser uno mismo también el que propone y el que gestiona y el que organiza. Bueno, no les voy a quitar más tiempo.
no tengo como mucho más que decir y no quiero pues hablar por hablar. Gracias por conectarse. Estaremos hablando la próxima semana. Ya a partir de este momento se acabaron los viajes, así que espero retomar las rutinas semanales de estas transmisiones. Muchas gracias y que tengan un buen resto de día.